contexto, ¿qué presente y qué futuro tienen los niños en el Perú? ¿Cómo se les garantiza desde el Estado y desde la misma sociedad su bienestar y su desarrollo? Vamos a conversar sobre este tema con nuestra primera invitada, la doctora Gloria Montenegro Vaca, exministra de la Mujer. Doctora Montenegro, muy buenos días, bienvenida a RPP. Carlos, muy buenos días. Una alegría enorme en una fecha tan importante estar con ustedes. Así es que un abrazo muy grande a todas las niñas y niños del Perú y del mundo. Tercer domingo de agosto, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, tenemos que darle suma importancia y resaltar el rol de las niñas y los niños en el desarrollo del país, pero sobre todo, cómo desde su participación con ellos se construyen las políticas públicas para el bienestar, como tú lo has dicho, pero sobre todo para respetar sus derechos, porque el niño y la niña son sujetos de derecho. Y en este contexto del día del Niño y de la Niña, doctora Montenegro, ¿cómo evalúa en líneas generales la situación de los niños y las niñas en nuestro país? ¿Cuál es su nivel de vulnerabilidad y cómo se les presenta ciertamente el presente y el futuro? Gracias, Carlos, por la pregunta. Tengo acá del mes de julio, o sea, calentito, del mes de julio tengo la encuesta del Infobarómetro, donde Ipsos hace un estudio para el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, en donde revela la inquietante situación de millones de niños y niñas que exigen, en primer lugar, ha salido las principales acciones prioritarias para los nuevos gobiernos nacionales y locales. Los encuestados consideran como primera prioridad la educación pública gratuita y de calidad, con equidad, 51%, seguido de la lucha contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, 48%, sigue el combate a la pobreza y el hambre, 40%, y el combate a la anemia y desnutrición infantil, 36%. Los 4 aspectos principales que a nivel nacional en una encuesta rural y urbana salen como prioridades. Entonces, si nosotros vemos estos detalles en donde primero la educación, habría que preguntarnos, ¿realmente nuestra niñez está recibiendo una educación de calidad, con equidad, con valores a lo largo y ancho del país? Pues tenemos casos muy tristes. El caso de Condorcanqui. 530 agresiones sexuales contra niñas y niños. Ojo, niñas y niños con VIH, producto de estas agresiones. Entonces, un llamado de atención porque hasta la fecha no tenemos conocimiento de medidas contundentes de lo que pasa en este lugar, pero también en otras regiones del país. Una observación, porque los profesores tienen que ser bien preparados, tienen que pasar las evaluaciones y estamos viendo que nos alejamos de la meritocracia y eso repercute en la calidad educativa de nuestra niñez, pero sobre todo en las zonas de pobreza, de extrema pobreza. Vale decir, aumenta la vulnerabilidad. El siguiente factor que piden basta de violencia, no solamente en el hogar, en la escuela, en la comunidad, sino que todos tenemos que estar en modo niñez. ¿Por qué ese niño está sola? ¿Por qué esa niña está caminando y quién la acompaña? ¿Por qué está llorando la niña? ¿Por qué no se deja guiar? Inmediatamente todos, el serenazgo, la policía, la comunidad atentos, y cuando una niña desaparece, activar a las comunidades para que no solamente la policía, sino quienes conocemos los problemas, inmediatamente nos ponemos en alerta roja para cubrir ese problema. Y otra cosa, Carlos, que ya ustedes lo han mencionado en reiteradas oportunidades en sus programas educativos y de salud, es el tema de la anemia y la desnutrición. El niño que está con anemia no aprende, por lo tanto, estamos ya discriminando, estamos ya perjudicando a una población que necesita ser atendida con urgencia. Y la anemia y la desnutrición han aumentado en un ambiente donde también aumentó la pobreza y la pobreza extrema. 10 millones de peruanos en pobreza, pero 2 millones en extrema pobreza. Pero estas circunstancias afectan más a la niñez, porque si tenemos casi 30% en pobreza, pues 43% de nuestra niñez está en ese sector. Entonces,
Cuatro escenarios, doctora. Entonces son la educación, la violencia, la pobreza y la salud. Cuatro escenarios que afectan a nuestros niños y que necesitan ser atendidos de manera inmediata. Frente a esta situación, doctora Montenegro, los programas de protección social vigentes no son suficientes todavía para apoyar a las familias más vulnerables y por ende proteger a los niños? Carlos, no son suficientes por varias razones. Hablamos del tema de la meritocracia, porque entran equipos nuevos, sacan a la gente que conocen los sistemas de vacunación, los sistemas de educación, los sistemas de programas sociales y se afectan. Pero también se afecta cuando no hay presupuestos suficientes. No nos olvidemos que la política pública puede ser muy buena. Las políticas nacionales, multisectoriales para niñas, niños y adolescentes, muy buenas, pero si no hay presupuesto no avanzamos. Y no solamente que haya presupuesto, sino que este se ejecute con eficiencia, con calidad. Y también es importante, ¿y esos presupuestos cómo llegan a las zonas andinas, a las zonas rurales? Que estas cifras que te he mencionado en zonas rurales son mucho más crueles. Entonces es fundamental la meritocracia en los equipos de trabajo, el presupuesto, no solamente la cantidad, sino la calidad y el control de su ejecución, la transparencia en su ejecución y también el trabajo articulado, el trabajo conjunto. Es momento que el gobierno active el Comité Intersectorial de Asuntos Sociales, donde está Educación, Salud, Cultura, Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud es fundamental, porque mientras el niño esté sano, mientras el niño esté bien alimentado, pues ese niño va a aprender, ese niño va a jugar, ese niño va a disfrutar del recreo. Y si esos niños llegan a la casa y son bien atendidos, hay cariño, hay amor, no nos olvidemos ahora que la neurociencia, la neuroeducación, dice el niño aprende en un ambiente favorable, en una situación de apego, de cariño. Entonces en las escuelas tiene que haber un trato individual para niñas y niños, para ver qué problema tienen, porque muchas veces una profesora o un profesor que atiende a ese niño le cambia la vida. Y además enseñemos, por favor, a que ellos hablen cuando hay temas de violencia. Ahora, doctora Montenegro, nosotros acá en el Perú tenemos un código del niño y de los niños y adolescentes que establecen claramente cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. En todo caso, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrenta el Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de este código? Usted lo había ya referido hace un momento, el tema del presupuesto y la alta rotación de funcionarios que conocen su tema, pero que son desplazados cuando hay un cambio de gobierno. Pero también no habrá detrás un trasfondo de voluntad de querer proteger a los niños, de querer hacer cumplir sobre todo este código de los niños y los adolescentes. Le voy a pedir, por favor, su respuesta en unos minutos. Nos vamos a ir a una primera pausa. Vamos a escuchar a nuestros amigos. Muchísimas gracias, Irwin, por esta información. Estamos en diálogo con la doctora Gloria Montenegro, ministra de la Mujer. Doctora, los derechos de los niños y las niñas en nuestro país está claro que son vulnerados de manera recurrente y el Estado conoce esta situación. ¿Por qué no actúa? ¿Desinterés, falta de voluntad o desconocimiento? Yo creo que es fundamental que desde los diferentes casos que hemos visto en el ámbito nacional y que golpean a nuestra niñez, es momento de que se trabaje de manera articulada. Como dijimos, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, tienen derecho a la vida, a ser educados, a tener todos los servicios de salud de calidad, con calidez. Tienen derecho a participar y ahora la mirada es esa. No puede haber la construcción de la política pública sin la participación de ellos. Hay los consejos consultivos de niñas y adolescentes en donde deben ser escuchados por el gobierno para que vean qué les afecta, cómo necesitan ellos ser atendidos. Y justamente en estos consejos, 7 de cada 10 piden priorizar mayor información,
piden priorizar la protección contra la violencia, pero piden también su participación, ser escuchados. O sea, no solamente el Estado debe de velar por proteger sus derechos, sino difundirlos para que se respeten y ellos lo hagan respetar. Y es vital, Carlos, acá, porque has mencionado el Código del Niño, la Niña y el Adolescente, es vital acá el trabajo del Congreso. Por favor, revisen las propuestas que hay pendientes. Cuando fui congresista dejé un proyecto de ley para actualizar este código, porque ahora con el tema de la conectividad, la educación digital, los sistemas de justicia, estos problemas que vemos, necesitamos actualizar esas leyes. Sin embargo, este Congreso nos está haciendo retroceder en temas de la niñez. La educación sexual integral es vital para prevenir riesgos, para que los niños se conozcan, no solamente físicamente, espiritualmente, para que su emotividad, no nos olvidemos que la inteligencia emocional que se trabaja en el hogar, en la escuela, en la sociedad, tiene que estar también dentro de los programas que se necesitan para que el niño se vea de manera integral, el niño, la niña, el adolescente. Entonces necesitamos la actualización de ese código y no retroceder en los derechos. También es fundamental que revisen esas leyes. Eso de la paternidad compartida les afecta porque están llevando a los niños a vivir con el agresor y el agresor propone esas leyes solamente para no dar la pensión completa a esa madre que está velando por el desarrollo de ese niño las 24 horas del día. Ahora, brevemente, doctora, si hacemos un recorrido en los últimos años, usted ha estado siempre atenta a estos temas, ¿cuánto hemos avanzado en el Perú o cuánto hemos retrocedido en todo caso en el cuidado de nuestros niños y niñas haciendo respetar sus derechos? Hemos retrocedido, Carlos, porque es fundamental mencionar también que este no solamente es un tema del Congreso, del Ejecutivo, sino también de gobiernos locales y regionales. ¿Cómo están las políticas públicas desde la región que debe de agrupar a sus provincias, a los gobiernos locales, provinciales, distritales y sobre todo de centros poblados donde está la pobreza extrema y donde necesitan más apoyo para fortalecimiento de capacidades, para presupuesto, pero sobre todo para mayor seguridad? Mira en Trujillo, amenazados por la criminalidad de escuelas donde ponen en alto riesgo a nuestra niñez. Eso no puede pasar. Entonces, aquí está involucrado el sistema de justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer que ve la vulnerabilidad. Y ahí, Carlos, también un breve paréntesis para decirle al gobierno cómo se pretende fusionar el Ministerio del MIDIS con el Ministerio de la Mujer que ve la vulnerabilidad. Usted ha sido ministra de la Mujer. ¿Le parece esta una idea acertada, una idea equivocada? ¿No? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Este es un despropósito, pero total. Es como decir, ¿sabes qué? Para ahorrar presupuestos, que ya la vacunación no lo vea salud, que lo vea el MIDIS, porque como ve estas poblaciones que necesitan ser vacunadas, entonces igual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ve un aspecto fundamental de niñas, niños y adolescentes en desprotección. Si aún así nos falta presupuesto, gente capacitada, el fortalecimiento de los operadores de justicia, el trabajo articulado, imagínense en ese gran rol que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ve el tema de la nutrición, de los programas sociales, que también necesitan ser revisados, fortalecidos, y en un momento en que lamentablemente la gobernabilidad está en crisis, en donde lamentablemente un 5% de aprobación en el Congreso y en el Ejecutivo también, díganme, ¿es momento de hacer reformas de esta naturaleza? ¿Cree usted que esto va a poner en riesgo, doctora, la calidad de los programas sociales y va a limitar la atención a las poblaciones vulnerables, especialmente a las mujeres? No solamente en alto riesgo, sino que justamente las poblaciones de menores ingresos, las poblaciones en pobreza, en extrema pobreza, se van a ver más afectados. Y lo que es más grave, no nos olvidemos que tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, que es la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a oportunidades en temas sociales, económicos, de justicia. ¿Cómo un ministerio que tiene ya programas sociales y que necesita llegar justamente
con el tema de alimentación. Por ejemplo, Jaliwarma, Juntos, que es una población que realmente necesita de esos programas, o Pensión 65, o Beca 18, que son temas que están ya debidamente estructurados y establecidos, versus el rol que tiene el Ministerio de la Mujer para sacar adelante estas poblaciones desprotegidas en violencia. ¿Cómo se lo explica a usted, doctora Montenegro? ¿Por qué este anuncio de la presidenta? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión? Mira, Carlos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables siempre ha estado en riesgo por grupos conservadores, no solamente en el ámbito nacional e internacional. Y en el Congreso... ¿Y estos están influyendo en el gobierno? Por supuesto. Hemos visto que este Congreso está totalmente... y no solamente diría yo que influyendo, ¿no? Están tomando decisiones que no les corresponden en temas de presupuesto, en temas de políticas públicas, y esta es una de ellas. Entonces, el Ministerio de la Mujer, que siempre ha estado en riesgo, no te olvides que querían poner el Ministerio de la Familia. Ojo, la familia, de tal manera, una mujer maltratada llega a un centro de emergencia de la familia, van a decir, es un tema intrafamiliar, arréglelo entre la familia. El día que no haya violencia contra niñas, niñas y adolescentes, el día que no haya feminicidios, el día que esos agresores las agarren del cuello a las periodistas y las acosen, el día que tengamos la cancha plana para todos nuestros derechos, ese día se podría pensar en una política de esa naturaleza. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con RPP, doctora Gloria Montenegro, ministra de la Mujer, por sus aportes y por las ideas que nos ayudan a comprender mejor este tema. Muy amable, doctora. Muy buenos días.